¿Qué tal? Sé bienvenida o bienvenido a otro video de fisiología animal comparada. En esta ocasión hablaremos de temperatura. La temperatura la podemos entender como una medida de la cantidad de calor contenida en un cuerpo. El calor, a su vez, es la suma de la energía cinética que contienen las partículas que forman ese cuerpo. Entonces, si hablamos de la temperatura de un organismo, nos referimos básicamente a la energía cinética que contienen las partículas o las moléculas que forman a ese organismo. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas, y con esto aumentan también las interacciones entre ellas, es decir, las reacciones bioquímicas ocurren más rápido. El efecto biológico más importante de la temperatura es que acelera las reacciones bioquímicas. Así, una reacción que ocurre a una cierta velocidad se acelera cuando agregamos calor. Para los animales, el calor proviene de dos fuentes principales. Una de ellas es la radiación solar y la otra son las mismas reacciones bioquímicas que permiten las funciones vitales del animal. Todas las reacciones bioquímicas implican producción de calor. En esa figura se muestra el flujo de energía a través de una reacción. Supongamos que esta es una reacción. Tenemos aquí una entrada de energía y parte de esa energía queda en forma de un producto, el producto deseado. Sin embargo, una parte de la energía se desvía de los productos y se pierde durante el proceso en forma de calor. La cantidad de calor que se desprende es diferente de un proceso al otro. Aquí tenemos un ejemplo que es la contracción muscular. Durante la contracción muscular se invierte energía celular. Esta gráfica muestra aquí, como entalpía, muestra la cantidad total de energía que ingresa en el proceso, que es esta. Si en el proceso medimos qué tanta energía quedó como el producto deseado, el movimiento en este caso, tendríamos una pequeña fracción, lo cual implica que la mayor parte de la energía que se utilizó se desprendió en forma de calor. Este es el ejemplo de un proceso en términos energéticos muy poco eficiente. La mayor parte de los procesos bioquímicos celulares tienen una eficiencia por abajo del 50%, lo cual implica que más o menos la mitad de la energía que se invierte en el proceso se desprende como calor. Entonces podemos concluir que el mismo trabajo celular, las mismas reacciones bioquímicas que permiten la vida, generan una cierta cantidad de calor. El hecho de que un organismo se mantenga vivo y realice sus funciones implica un cierto gasto de energía continuo y una cierta producción de calor. Este gasto energético es lo que denominamos tasa metabólica. La tasa metabólica, entonces, básicamente es el gasto de energía que hace un organismo por unidad de tiempo. Y esta se puede dividir en dos componentes. El primero es lo que llamamos la tasa metabólica basal. Se refiere al gasto obligatorio de energía, toda la energía y el calor que se produce de manera asociada a las reacciones básicas de la vida. Tenemos, por ejemplo, el latido cardíaco, la ventilación respiratoria, la peristalsis, etc. Y sobre este hay un segundo componente facultativo que implica el gasto que se puede ajustar según las situaciones. Aquí tenemos incluido, por ejemplo, el ejercicio, todas las actividades que no son indispensables para la vida y que se pueden entonces aumentar o reducir según los requerimientos. En esta distinción está implícito el hecho de que el metabolismo facultativo se puede reducir si así se requiere, pero el metabolismo basal no, porque el reducir el metabolismo basal implicaría dejar de hacer las funciones vitales y entonces comprometer la supervivencia del organismo. Podemos definir la tasa metabólica como la velocidad del metabolismo, es decir, el gasto de energía que hace un animal por unidad de tiempo. Este gasto de energía lo podemos expresar de diferentes maneras, por ejemplo, como las calorías gastadas por unidad de tiempo, pero en los animales, puesto que somos heterótrofos y la obtención de ATP está ligada a la respiración celular y el consumo de oxígeno, también podemos medir la tasa metabólica como la cantidad de oxígeno que se consume por unidad de tiempo o como la cantidad de calor que se libera. Entonces podemos tomar como índices equivalentes la producción de calor, el gasto de energía y el consumo de oxígeno, todos como indicadores de la tasa metabólica de un animal. La manera más simple en la que se mide la tasa metabólica de un organismo es mediante calorimetría indirecta, que mide justamente el consumo de oxígeno por unidad de tiempo. Desde este punto de vista podemos representar un organismo como una fuente continua de calor. El calor tiende a disiparse hacia el ambiente a través de tres mecanismos físicos principales. El primero de ellos es la conducción. La conducción es la transferencia directa de
de energía cinética de un cuerpo al otro. Es decir, en el caso de los sistemas biológicos, tendríamos que las partículas de aire o de agua en las que está inmerso el organismo funcionan como receptores de la energía cinética y por lo tanto tienden a enfriar, a disipar el calor. El segundo mecanismo es la convección. La convección implica una forma de conducción, pero en la que además las partículas del medio están en continuo movimiento, se recambian y esto mantiene una diferencia de temperatura que facilita el flujo. El tercer mecanismo es la radiación. La radiación consiste en que una parte de la energía térmica del cuerpo se transforma en radiaciones electromagnéticas en el espectro del infrarrojo, es decir, son ondas de bajo contenido energético que son emitidas continuamente al ambiente. Entonces resulta que todos los organismos gastan energía y producen calor a una cierta velocidad, es decir, todos tienen un cierto valor de tasa metabólica, pero la tasa metabólica es diferente de uno al otro. Veamos esta gráfica. Aquí están representados diferentes grupos de organismos. Aquí tenemos organismos unicelulares, después tenemos organismos pluricelulares pequeños y por último organismos grandes. En las abscisas tenemos un eje de peso corporal, es decir, una medida del tamaño del cuerpo, del organismo. Aquí tenemos entonces fracciones muy pequeñas de gramo y por acá tenemos valores que alcanzan los miles de kilogramos. Y en las ordenadas tenemos la tasa metabólica del animal. Cada punto sobre la gráfica representa una especie diferente y las líneas son ejercicios de regresión. En la gráfica se observan dos grandes efectos. El primero de ellos es que la tasa metabólica del animal aumenta según su tamaño. Vemos que cuanto más grande es un animal, independientemente del grupo al que pertenezca, cuanto más grande gasta más energía, su tasa metabólica es más alta, lo cual es lógico, porque un animal más grande tiene más células y por lo tanto su tasa metabólica total es la suma de todas ellas. Nota que este principio afecta a todos por igual. El segundo efecto es que no todos tienen tasas metabólicas equivalentes. Observa esto. Si prolongamos cada una de estas líneas hasta que corta el origen, tenemos que cada una de ellas corta el eje de las ordenadas en un diferente punto. Esto significa que si nosotros asumimos un organismo de un cierto tamaño, por ejemplo arbitrariamente, el hecho de pertenecer a uno u otro grupo implica que gasta más o menos energía, es decir, su tasa metabólica es diferente según el tipo de organismo del que se trate. Esta diferencia, que ha sido caracterizada desde hace mucho tiempo, es conocida popularmente como la diferencia entre animales de sangre fría y de sangre caliente. En realidad corresponde a dos estrategias diferentes por las cuales los animales enfrentan los retos térmicos del ambiente. Veamos de qué se trata esto. En primer lugar, tomemos como referencia esta gráfica. Aquí tenemos representado en el eje de las abscisas la temperatura ambiental y en el de las ordenadas la temperatura interna de un organismo. La tendencia natural física de la temperatura ambiental es imponer su valor sobre los cuerpos que están en contacto con ella. Es decir, si nosotros tenemos una cierta temperatura ambiental, induciría naturalmente el mismo valor de temperatura dentro del cuerpo de un animal que estuviera expuesto a ella. Si aumentamos la temperatura, aumentaría la del animal y así sucesivamente, de manera que este comportamiento, un comportamiento en el que el animal sigue los valores de temperatura del ambiente, lo podríamos describir como una línea que llamamos isotérmica. Decíamos que podemos distinguir en los animales dos grandes estrategias de manejo de la temperatura. La primera, lo que se corresponde a lo que popularmente se llama sangre fría, lo denominaremos nosotros la ectotermia. Es un comportamiento en el que la temperatura interna del animal sigue de cerca la temperatura externa, es decir, la temperatura del ambiente. Si hacemos una gráfica, tenemos que la temperatura de estos animales se asemeja mucho a la isotérmica. La segunda estrategia, que llamamos la endotermia o la sangre caliente, implica un comportamiento completamente distinto. En él la temperatura se mantiene en primer lugar más alta y en segundo lugar relativamente independiente del ambiente. Nota aquí que en valores cambiantes de temperatura ambiental, este animal mantiene el mismo valor de temperatura interna. Con mucho, la mayoría de los animales son ectotérmicos. Alrededor del 99.8% de las especies vivientes siguen la primera estrategia, que consiste en que permiten que el valor de su temperatura interna sea muy cercano al del ambiente. Si regresamos a lo que habíamos comentado en un principio,
Tenemos entonces que los animales funcionan como fuentes de calor y el hecho de que un animal tenga una temperatura similar a la ambiental implica que la cantidad de calor que produce se disipa rápidamente y se homogeneiza con la cantidad de calor del exterior. Podríamos decir que esta cantidad de calor se disipa más rápidamente de lo que se produce y por lo tanto no se acumula. Entonces esto condiciona un valor de temperatura interna muy parecido al externo. El término que se utiliza para describir esta condición es ectotermia, que implica que la temperatura interna depende en parte de la producción de calor propia, pero también de la influencia del ambiente. Habíamos comentado ya que la mayor parte de los organismos vivientes actuales son ectotérmicos. Esto involucra a todos los invertebrados y la mayoría de los animales vertebrados. Los organismos ectotérmicos usualmente son también poikilotérmicos. Poikilotermia hace referencia a la estabilidad de los valores de temperatura. Tomemos como ejemplo un ambiente de arrecife. Aquí tenemos graficada la temperatura del agua en diferentes arrecifes a lo largo de varios días. Cada color representa un arrecife diferente y se pueden notar las oscilaciones entre el día y la noche, que son marcadas alrededor de 4 grados centígrados. Si suponemos un animal ectotermo que vive en este ambiente, un pez de arrecife, y hacemos las mediciones de su temperatura interna, lo que encontraríamos es que la temperatura del animal varía esencialmente siguiendo las temperaturas del ambiente. Es decir, su temperatura desde el punto de vista de la regulación tiene un valor bastante cambiante. El término poikilotermia se refiere a que la temperatura interna del organismo cambia en el tiempo. Entonces nota que estos dos términos no significan exactamente lo mismo. Ectotermia se refiere a que la temperatura interna de un animal es dependiente del ambiente. Y poikilotermia se refiere a que esa temperatura cambia. Usualmente estas dos condiciones están asociadas una con la otra, pero no son exactamente lo mismo. La ectotermia genera algunas dificultades. Habíamos comentado que el efecto de la temperatura es que acelera las reacciones bioquímicas. Entonces, cuando la temperatura tiende a aumentar, tiene un efecto de estimulación de la tasa metabólica. Y esto hace que aumenten los requerimientos metabólicos. Concretamente, se requieren más combustibles porque hay un mayor gasto de energía y además se requiere un mayor aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno puede ser crítico en algunas circunstancias, particularmente en el ambiente acuático. Si recuerdas, el ambiente acuático contiene una cantidad muy pequeña de oxígeno comparada con el ambiente aéreo, de manera que se puede convertir en una variable crítica. Mira esta gráfica, aquí tenemos datos de el consumo de oxígeno que hacen langostas cuando son sometidas a ambientes de diferente temperatura. Observa que el consumo de oxígeno que hace el animal a 10 grados prácticamente se duplica cuando el animal es sometido a 15 grados. Y si lo sometemos a 18 grados prácticamente se triplicó. Es decir, el hecho de que el agua se caliente condiciona que el metabolismo del animal vaya más rápido y por lo tanto requiera un mayor aporte de gases respiratorios. El efecto que tiene la temperatura sobre el metabolismo de un animal ectotérmico se mide mediante un índice conocido como Q10. El Q10 se puede definir como el número de veces que se multiplica la tasa metabólica de un animal cuando es sometido a un cambio de temperatura ambiental de 10 grados. Mira esta gráfica. Esta gráfica representa el comportamiento de un animal que tiene un Q10 de 2. Mira, cuando el animal está sometido a una temperatura de 10 grados, su tasa metabólica, consumo de oxígeno, es de alrededor de 2 unidades. Si aumentamos la temperatura de 10 a 20, la tasa metabólica se duplica y ahora el consumo es de alrededor de 4. Si la elevamos 10 grados más hasta 30, se duplica este 4 y ahora tenemos alrededor de 8. Si lo elevamos hasta 40, entonces el 8 se duplica y tenemos alrededor de 16 unidades de gasto energético. Acá está lo que correspondería a un Q10 de 3. Aquí fíjate, a 10 grados este organismo consume cerca de 3 unidades. Si lo elevamos hasta 20 grados, esta cantidad se triplica, de manera que en este valor el consumo es de alrededor de 9. Y si lo elevamos 10 grados más, a 30 grados, ya es el triple de 9, está cercano a 27.
Entonces, el Q10 es básicamente una medida de la sensibilidad que tiene el metabolismo de un animal ectotermo a las influencias de la temperatura exterior. Estos son datos experimentales que ilustran los valores de Q10 en un caso real. Se trata del escarabajo de la patata. Y tenemos aquí que para diferentes intervalos de temperatura, el Q10 del animal varía entre 1.6 y 2.6. Todas estas variaciones y el concepto del Q10 implican que el metabolismo de los animales ectotermos es fuertemente dependiente de la influencia de la temperatura exterior. Por lo tanto, el metabolismo de estos animales no es fijo, no se mantiene en tasas constantes, sino que dependen del exterior, y por esto se asume que su metabolismo se conforma al ambiente exterior. Por esto se les denomina conformadores metabólicos. El efecto de la temperatura sobre el metabolismo no tiene solamente consecuencias negativas. El hecho de que aumente la velocidad de las reacciones bioquímicas hace que todos los procesos biológicos, incluso los procesos de respuesta, ocurran más rápido. Esta flecha representa una escala de temperatura. Cuando la temperatura es baja, el metabolismo también lo es y por lo tanto el animal consume poco oxígeno y pocos combustibles. Pero la velocidad de sus reacciones en general es baja también. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de sus procesos celulares, por ejemplo la transmisión neural o la contracción muscular. Esto hace que el animal sea más eficiente en sus respuestas, puede cazar o escapar más fácilmente, con mayor eficiencia, pero eso implica que también consume más oxígeno y más combustibles. Entonces los ectotermos están sometidos a un compromiso entre la velocidad de reacción y el consumo de recursos. Usualmente los ectotermos balancean estos dos extremos utilizando lo que se denomina la regulación comportamental. Este experimento ilustra el caso. Tenemos aquí una canaleta llena de agua. En un extremo se ha colocado una fuente de calor y en otro extremo se ha colocado una fuente de enfriamiento. Por lo tanto, a lo largo de la canaleta se establece un gradiente de temperatura. El experimento consiste en que en este gradiente se coloca un animal ectotermo. El animal con libertad de movimiento entonces puede desplazarse libremente y lo que se observa es que elige un ambiente en el que la temperatura le es óptima para balancear ambos elementos del compromiso. De algún modo el animal mantiene una cierta temperatura, pero no lo hace mediante mecanismos fisiológicos, sino mediante mecanismos comportamentales. Tenemos muchos ejemplos de esto. Acá hay otro estudio hecho en Paramecia. Lo que se muestra acá es algo similar. Tenemos un medio en el que la temperatura está uniforme a 19 grados. Cuando la temperatura es apropiada, los organismos se distribuyen homogéneamente en todo el espacio disponible. Pero ve acá, aquí se les impuso un gradiente de temperatura en el que uno de los extremos está muy caliente, el otro no tanto, y lo que se observa es que los animales, las células, los organismos, eligen la temperatura más apropiada. Aquí tenemos el caso opuesto, ahora se enfrió el medio, tenemos nuevamente un gradiente de entre 10 y 25 grados y otra vez los animales eligen la temperatura más apropiada para sus propias reacciones. Una fracción pequeña de los animales, que comprende esencialmente dos grupos de vertebrados nada más, utiliza una estrategia diferente que es la endotermia. La endotermia decíamos que consiste en que el cuerpo del organismo mantiene un valor de temperatura que está por encima de la temperatura ambiental y que además es independiente de ella. En términos fisiológicos, la diferencia más importante entre los organismos ectotermos y los endotermos es la velocidad del metabolismo, la tasa metabólica. Los endotermos realizan las mismas funciones bioquímicas que los ectotermos, pero a una velocidad mucho mayor. Y esto les permite generar una cantidad de calor bastante más grande que tiende a acumularse dentro del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo se mantiene más caliente que el exterior en general. Además de tener una temperatura más alta, los endotermos suelen tener una temperatura constante. Por eso se les denomina también homeotermos. Aquí se muestra en qué consiste la homeotermia. Tenemos nuevamente la gráfica de temperatura ambiental contra temperatura del cuerpo. Aquí está la línea isotérmica. Y estas líneas representan el comportamiento térmico de diferentes animales, todos ellos endotermos.
Esta línea negra representa el comportamiento de los humanos. Podemos observar que en un intervalo muy grande, que va de los 0 a los 50 grados, los humanos mantenemos básicamente la misma temperatura corporal de alrededor de 37 grados. Otros animales más pequeños tienen comportamientos parecidos, aquí la rata, el gato y el gorrión. Observa que la regulación térmica tiene límites. Cuando algunos animales, sobre todo animales pequeños, son calentados excesivamente, por ejemplo a más de 40 grados, observa que el organismo no puede evitar comenzar a calentarse también y su comportamiento interno empieza a ajustarse a la temperatura externa. Aquí tenemos adicionalmente el caso de un mamífero antiguo, el equidna, que pertenece al grupo de los monotremas. Observa que el equidna pareciera no ser muy eficiente para mantener su temperatura. En valores altos tiende a calentarse y en valores bajos tiende a enfriarse fácilmente. No todos los organismos endotermos se mantienen a la misma temperatura. Decíamos que mamíferos monotremas como el equidna tienen temperaturas corporales más bajas, entre 30 y 31 grados, los marsupiales entre 35 y 36, algunos insectívoros como el erizo entre 34 y 36, el hombre 37 grados, mamíferos placentados de 36 a 38, y las aves son las que mantienen las temperaturas más altas. El kiwi 38 grados, aves no paseriformes de 39 a 40 y las aves paseriformes, que son las más comunes, de 40 a 41 grados. Acá tenemos los valores de temperatura letal superior, o sea, la temperatura máxima a la cual empiezan a sufrir daño fisiológico. En los humanos, esta temperatura es de alrededor de 43 grados, pero nota que las aves, que de entrada tienen una temperatura corporal más alta permanentemente, la temperatura letal máxima alcanza hasta los 47 grados. Como los endotermos mantienen una temperatura constante, su metabolismo también es relativamente constante, y en ese sentido se considera que está regulado. Entonces, a los endotermos se les llama reguladores metabólicos. La tasa metabólica de los endotermos es más alta que la de los ectotermos. ¿Qué tanto más alta? Observa aquí, un invertebrado típico consume cerca de 1/10 de mililitro de oxígeno por gramo por hora. Comparado con él, un mamífero grande consume alrededor de 10 veces más, pero un ave consume hasta 30 veces más. Estamos hablando de que el mantener el metabolismo de un animal endotermo implica un gasto al menos 10 veces mayor de combustibles y de oxígeno. Ahora, no todos los endotermos tienen la misma tasa metabólica. De hecho, en los endotermos hay una diferencia muy importante debida al tamaño corporal. La relación entre la tasa metabólica y el tamaño corporal en los endotermos fue expuesta primeramente a través de la ley de Kleiber. Max Kleiber notó alrededor de 1930 que perros de diferentes tamaños que mantenían esencialmente la misma temperatura corporal tenían tasas metabólicas diferentes, de manera que los animales más pequeños gastaban más energía por unidad de peso que los animales más grandes. Este principio está representado en estas gráficas. Aquí tenemos el peso del animal y aquí tenemos la tasa metabólica absoluta, o sea, el consumo total de oxígeno de todo el organismo. Entonces podemos observar lo que ya sabíamos: cuanto más grande es un animal, mayor es su gasto de energía. Pero si dividimos este gasto entre el peso del organismo, es decir, si calculamos qué tanto gasta cada gramo de perro, tenemos que los animales más pequeños hacen un gasto de energía considerablemente más grande que los animales grandes. Acá tenemos la misma gráfica, pero linearizada mediante logaritmos, y entonces tenemos la tasa metabólica absoluta y la tasa metabólica específica, o sea, por gramo, se comportan como líneas rectas que tienen una pendiente que se puede calcular. El principio descrito en la ley de Kleiber, entonces, establece que para los animales endotermos, el mantenimiento de una misma temperatura corporal implica una mayor tasa metabólica cuando el animal es pequeño y una tasa metabólica menor, tasa metabólica basal, menor cuando el animal es grande. ¿Qué relación tienen entre sí estas dos variables y cómo se puede explicar fisiológicamente este efecto?
considerando que el tamaño del animal condiciona diferencias en la relación superficie-volumen y en la distancia de difusión del calor. Según este principio, entonces, el tamaño corporal implica diferencias en la disipación, y la disipación condicionaría diferencias en la tasa metabólica basal. Vamos a ver esto. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con disipación del calor? Si representamos un animal endotermo como una fuente de calor que tiene una temperatura más alta que el ambiente y por lo tanto disipa continuamente, resulta que el valor de temperatura interno sería función de la velocidad a la que el calor es transmitido hacia el ambiente. Y en ese sentido, la superficie de interacción con el ambiente sería determinante en la velocidad en la que se disipa y en la temperatura interna que se conserva. Esto implicaría que los animales más pequeños tienen una mayor disipación de calor porque tienen mayor relación superficie-volumen y una menor distancia de difusión. ¿Qué es la relación superficie-volumen y cómo afecta? Veamos. Imaginemos este caso. Tenemos aquí un animal grande. Si representamos el animal grande como una figura geométrica, supongamos de 10 unidades por lado, podríamos calcular qué tanta superficie le corresponde a cada unidad de volumen. Entonces, para esto calcularíamos la superficie total del cubo y la dividiríamos entre su volumen. Entonces nos daría una relación de este tipo, bla bla, en la que dividiríamos 600 unidades entre 1000, y lo cual nos daría una proporción de 0.6. Esto implica que proporcionalmente cada unidad de volumen de este cuerpo estaría expuesto al ambiente 0.6 unidades de superficie. Si ahora suponemos un animal pequeño, y para el caso dividimos el cubo original en una fracción que tenga solamente una unidad por lado y repetimos el cálculo, tendríamos ahora que la relación superficie-volumen es de 6 unidades. Es decir, comparándolo, tendríamos que el animal grande tiene una exposición proporcional de cada unidad de volumen 10 veces menor que el animal pequeño. El animal pequeño sufre los efectos ambientales con una intensidad 10 veces mayor que el animal grande solamente por efecto de su tamaño. La relación superficie-volumen no depende nada más del tamaño. La figura geométrica que tiene una relación superficie-volumen más pequeña es la esfera, pero las formas aplanadas tienen proporcionalmente una superficie mucho mayor. Por esto es que, como una de las estrategias para reducir la disipación, muchos animales asumen una forma esférica que consistiría en reducir su exposición proporcional al ambiente y, al contrario, cuando se requiriera disipar, por ejemplo, las orejas de las liebres, que son estructuras de disipación de calor, tendrían más bien una forma aplanada. El segundo factor que liga el tamaño corporal con la tasa metabólica es el tamaño de la sección transversal del cuerpo. Esta figura representa la sección transversal del cuerpo de un animal pequeño. Esta es la célula X, que está situada a una cierta distancia. Si la célula X mantiene un cierto metabolismo y produce calor, ese calor tendería a disiparse hacia la superficie y para ello tendría que difundir en la masa de células alrededor de ella. Si aumentamos el tamaño del organismo y suponemos las mismas condiciones, ahora la célula X está ubicada a una distancia mucho mayor. Por lo tanto, el calor tendría que difundir una distancia mayor y tendría más posibilidades de acumularse. Si consideramos toda la masa celular, entonces resultaría que solamente por el hecho de tener un grupo de células más grandes, el animal grande sería más eficiente para retener calor. Este es el principio que deriva de la ley de Kleiber. La segunda parte es una suposición. Hemos asumido que el hecho de que un animal se enfríe más lentamente condiciona una cierta tasa metabólica necesaria para mantener su temperatura. Los animales pequeños que se enfrían más rápidamente evolutivamente tenderían a elevar su tasa metabólica para compensar la pérdida. Después de las observaciones originales en perros, las mediciones se han extendido a una diversidad mucho más grande de animales. Esta tabla considera mamíferos de diferentes tamaños, desde una musaraña pequeñita, diferentes tipos de ratones, hasta un elefante en el otro extremo, y consigna aquí
la tasa metabólica total, la tasa metabólica absoluta, es decir, el consumo total de oxígeno del animal completo por unidad de tiempo. Entonces podemos ver que la diferencia es enorme, de 0.035 litros de oxígeno por hora a 268 en un elefante. Sin embargo, cuando dividimos este consumo entre el peso, es decir, calculamos cuánto oxígeno gasta cada gramo de animal, tenemos esta otra serie de valores. La musaraña pigmea, que pesa solamente 4 gramos, casi 5 gramos, un poco menos de 5 gramos, tiene un consumo por gramo de 7.4 litros de oxígeno por kilo por hora. Comparado con el elefante, el kilo de elefante consume 0.07 litros de oxígeno. La diferencia entre estos dos extremos es de más de 100 veces. Entonces el modelo original propuesto por Kleiber ya se ha extendido. Una gráfica más moderna es esta, en la que se incluyen muchas especies distintas, todas ellas de mamíferos. Aquí tenemos nuevamente representada la musaraña y en el otro extremo el elefante, y lo que podemos ver es nuevamente la relación exponencial entre ellos. Los animales pequeñitos gastan una cantidad exponencialmente mayor de oxígeno por gramo que los animales grandes. La relación matemática se describe así: la tasa metabólica del animal es proporcional a la masa corporal elevado a la potencia menos 0.25. A manera de resumen, tenemos que la endotermia implica varias ventajas para los animales. La primera es que les permite ser activos y realizar funciones de alta velocidad independientemente de la hora del día e independientemente de la temperatura ambiental. Esto implica no nada más las respuestas al ambiente, sino también las reacciones de mantenimiento del medio interno, por ejemplo, los procesos digestivos. También permite que los organismos se desempeñen igualmente bien en ambientes que tienen valores de temperatura muy distintos, y esto permite que un cierto grupo de animales extienda su distribución geográfica. Entonces, sin problemas pueden invadir ambientes de muy diferente temperatura ambiental. Y por último, les permite mantener tasas de crecimiento y desarrollo relativamente constantes. En particular, el desarrollo embrionario es más acelerado en los animales endotérmicos que los ectotérmicos. Pero la hemotermia también tiene desventajas serias. La primera de ellas es el costo energético. El mantener la endotermia implica un gasto energético y de gases respiratorios muchas veces más alto que el que tienen que hacer los ectotermos. En el ambiente terrestre, la temperatura corporal más alta implica también una mayor tasa de deshidratación, porque el agua se desprende más fácilmente cuando la temperatura es alta. Y por último, también en el ambiente terrestre, los animales homeotermos con frecuencia tienen necesidad de enfriarse para evitar el sobrecalentamiento. La estrategia para evitar el sobrecalentamiento implica el desprendimiento de agua, con lo cual agregan un factor más de deshidratación. Hemos estado utilizando varios términos: ectotermia, poikilotermia, endotermia y homeotermia, casi como sinónimos, aunque significan cosas diferentes. Ya habíamos comentado que los términos ectotermia y endotermia se refieren a la relación de la temperatura interna con la externa, mientras que poikilotermia y homeotermia se refieren a la constancia de ese valor de temperatura en el tiempo. En la mayor parte de las situaciones, la ectotermia está asociada a la poikilotermia y la endotermia lo está a la homeotermia. Sin embargo, no siempre es así. Hay algunas circunstancias particulares en las cuales puede haber situaciones combinadas. Un ejemplo son los ambientes muy estables, como los ríos tropicales, por ejemplo, en los que la temperatura del agua varía muy poco entre el día y la noche y entre las épocas del año. O los ambientes abisales. Los ambientes abisales, la temperatura es permanentemente baja, pero es muy constante. En estas circunstancias, consideremos algún ectotermo que viva allí, un pez. El pez sería entonces un ectotermo, pero como su temperatura no cambia, sería homeotermo también. Entonces sería un ectotermo homeotermo. Por otro lado, también hay ejemplos de una endotermia poikilotérmica, o al menos así consideran algunos autores la hibernación. La hibernación consiste en que animales que son normalmente endotérmicos durante una época del año asumen una temperatura corporal que es muy parecida a la del ambiente, como lo haría un poikilotermo. Entonces, en ese sentido, serían endotermos poikilotermos.
No todo el mundo está de acuerdo con esto, de hecho hay algunos autores que utilizan el término heterotermia para referirse a esta situación particular. La heterotermia es más bien una condición en la cual un animal endotérmico tiene la capacidad de modificar sus valores de regulación, un proceso reostático, y adecuarse entonces a los requerimientos invernales diferentes de los requerimientos durante el verano o la primavera. Por último mencionaremos el caso de la mesotermia. La mesotermia la podemos entender como un estado intermedio entre la endotermia y la ectotermia. Una de las formas más comunes de mesotermia es la gigantotermia, pero no es la única. Vamos a ver. Mesotermia se refiere al mantenimiento de una temperatura corporal que no es típicamente en el intervalo de los ectotérmicos, pero tampoco de los endotérmicos. El ejemplo mejor conocido es el de la gigantotermia. Habíamos comentado que un animal, solamente por el hecho de tener un gran tamaño y una gran masa celular, tiende a acumular calor dentro de su cuerpo. Algunos animales ectotermos muy grandes, típicamente la tortuga laúd o algunos tiburones grandes como el blanco, tienen masas corporales tan grandes que hacen que el calor se disipe muy lentamente y por lo tanto llegan a tener temperaturas internas bastante más altas que el ambiente. Las tortugas laúd se sumergen a grandes profundidades donde las temperaturas pueden estar por abajo de los 5 grados y en esas condiciones se ha visto que el animal puede tener temperaturas de hasta 20 grados centígrados. Algunos tiburones pueden alcanzar temperaturas corporales de hasta 30 grados centígrados, lo que se parece ya a la temperatura de un endotermo. Aparentemente los grandes reptiles del terciario también eran mesotérmicos por gigantotermia. Eran animales esencialmente ectotérmicos, pero su gran tamaño les hacía acumular grandes cantidades de calor dentro del cuerpo y esto les permitía mantener temperaturas significativamente más altas que el ambiente. El último caso que comentaremos es el de la mesotermia ligada a la actividad constante. Algunos peces pelágicos se mantienen en nado toda su vida, y esto implica que mantienen una actividad muscular constante. El ejemplo clásico de esto es el atún. Aquí tenemos la sección del cuerpo de un atún y podemos observar que hay una región en la que el músculo está más pigmentado. Este es músculo muy resistente a la fatiga y es músculo que se mantiene activo durante toda la vida del animal. Evidentemente esta actividad genera calor y el calor es constante. Los atunes tienen además un sistema circulatorio que les permite retener el calor alrededor de la columna vertebral y de la médula espinal, y por lo tanto esta región suele ser mucho más caliente que el resto del cuerpo. Se han hecho mediciones de hasta 38 grados en la región cercana a la columna vertebral de los atunes. Los atunes son animales ectotérmicos por grupo, pero sus hábitos de vida los colocan como animales mesotérmicos. Los animales mesotérmicos tienen la ventaja de que pueden disfrutar algunas de las conveniencias de mantener temperaturas altas sin los inconvenientes de ser endotérmicos estrictos. Esta es una gráfica en la que se muestra la relación entre la velocidad de crecimiento anual respecto a la tasa metabólica. Entonces, en un extremo tenemos a los ectotermos, que son animales de crecimiento relativamente lento, y habíamos dicho que depende de que las condiciones ambientales sean propicias. En el otro extremo tenemos a los endotermos, que como mantienen una tasa metabólica constante, tienen tasas de crecimiento constantes. Aquí tenemos a los mesotermos. Tenemos ilustrado el atún. El atún entonces tiene tasas de crecimiento relativamente altas entre los ectotermos, sin los inconvenientes de ser un endotermo. Los datos que comentábamos sobre dinosaurios están basados en el cálculo de la velocidad de crecimiento según los anillos en los huesos fosilizados, y se ha podido establecer entonces que los dinosaurios tenían tasas de crecimiento correspondientes a los mesotermos actuales. Y esto es todo. Muchas gracias por tu atención.